Hola a todos, buenos días. Bienvenidos al TrenLab Ciencias de Datos en el sector financiero. Gracias a todos por su asistencia y queremos compartir con ustedes que este y otros temas de tendencia se imparten en ESI School of Management en nuestros distintos programas de licenciatura y maestrías. En este caso especial, la maestría en finanzas empresariales avalada por Franklin University en Estados Unidos y además con opción a especialización en Data Science por la Universidad TecMilenio y en programas de formación continua para desarrollar sus conocimientos en liderazgo financiero y analítica de datos. Por lo que si es de su interés, con gusto podemos asesorarles en el mejor programa ejecutivo para ustedes y su empresa. En el chat estarán recibiendo el contacto y demás información. Antes de darles el espacio a nuestro invitado, les comparto que podrán encontrar este TrenLab y más contenido en nuestro canal de YouTube, por lo que los invito a que puedan suscribirse. Nos encuentran como ESI School of Management. También, al final la participación de nuestro invitado, tendremos un espacio para resolver algunas consultas, por lo que pueden compartir sus preguntas en el Q&A. Eso lo encuentran en la parte inferior de su pantalla. Además, les recordamos que los que deseen optar al diploma de participación deben de tener el 100% de conectividad e interacción en este evento. Ahora sí, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Eric Torres. El doctor Torres es licenciado y magíster en Economía, doctor en Ciencias Económicas y doctor en Finanzas y empresa especialista en métodos estadísticos y ciencia de datos. Además, cuenta con más de 20 años de trayectoria como docente. Su propósito de vida es compartir en ESI la experiencia acumulada con los estudiantes durante estos años y coadyuvar en el desarrollo económico en América Latina en la capacitación de capital humano a la vanguardia internacional. Actualmente se desempeña como consultor en las áreas de finanzas, modelación matemática y estadística, finanzas conductuales y ciencias de datos. Es docente a nivel posgrado en Universidad TecMilenio, el Tecnológico de Monterrey y Universidad La Salle. Y ahora forma parte de la comunidad de ESI School of Management. Doctor Torres, bienvenido, es un gusto, le dejo el tiempo. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, pues gracias, muy emocionado por compartir este espacio con ustedes en 50 minutos. Vamos a hacer pues todo lo posible por crear dos objetivos. Como bien lo decía Catherine, pues vamos a ver pues qué es ciencia de datos en el sector financiero de una manera muy resumida, pero ¿no? Entonces, dos cosas fundamentales quiero que nos llevemos durante estos 45 50 minutos. Primero, hacer una reflexión profunda sobre la cantidad de datos que se generan todos los días en el mundo. Seguramente ahorita, justamente, pues vamos a subir este espacio a la plataforma, a nuestra plataforma de YouTube, en donde pues van a poder ustedes disponer de eso, pues ese es almacenamiento. Datos y datos y datos. Incluso ahorita vamos a ver una diapositiva, ¿no? Los datos que se han acumulado en los últimos 2 años equivalen al 90% de lo que se había acumulado antes, ¿no? Por ahí del 2018, 2017. Y la otra, el otro objetivo que quiero que nos llevemos todos es, pues, que salgamos con un convencimiento de lo fundamental que es desarrollar nuestras habilidades en ciencia de datos, aún cuando seamos, bueno, obviamente que somos financieros porque está dirigido hacia la parte financiera, pero resulta que es una habilidad que vamos a cumplir al final. Bueno, ¿qué es la ciencia de datos? En ciencia de una forma muy sencilla, ¿no? Pues es una ciencia que se encarga de analizar, estudiar la información sobre todo, ¿no? Puede haber algunas diferencias entre la estadística, de hecho lo hay, incluso con la ingeniería de computación. Básicamente la ciencia de datos pues es un área, una ciencia que se dedica a extraer la información de una manera muy clara, con un enfoque multidisciplinario, ¿no? Y yo creo que algo que me gusta mucho incluso desde que era joven era la capacidad de poder trabajar con personas de diferentes áreas, diseñadores, médicos, geólogos, ingenieros. De una manera complementa el paradigma que uno incluso tiene formación profesional. La ciencia entonces de datos trata de responder tres básicas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Es decir, la predicción, seguramente muchos de nosotros cuando estamos viendo nuestra película y terminamos de verla, ya nos llegó un correo electrónico donde dice, mira, ha llegado esta película que puede gustarte, ¿no? Bueno, pues eso es, ¿qué pasará? Incluso, ¿qué se puede hacer con los resultados? ¿Por qué es importante la ciencia de datos? La ciencia de datos es importante porque combina múltiples, ¿verdad? Múltiples métodos matemáticos, estadísticos y sobre todo algo que seguramente han escuchado mucho de moda, que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Machine learning, aprendizaje profundo, etcétera. Bueno,
Aunque no nos vamos a concentrar mucho en las definiciones de ello, seguramente porque poco a poco nos vamos a ir familiarizando. En el mundo financiero, realmente la ciencia de datos es muy bienvenida. De repente, seguramente una de las cosas en las que enfrentamos en el mundo es pues el desvío de recursos, el hackeo, etcétera, etcétera. Y con la ciencia de datos podemos revisar bien la gestión financiera y hacer que las cosas sucedan y tomando mejores decisiones. Como les decía anteriormente, pues se estima que el 90% de los datos en el mundo que se han creado en los últimos 2 años, se han creado en los últimos 2 años. Más o menos, con una estadística hace 1 o 2 años, a Facebook se suben más de 10 millones de fotos cada hora, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas estadísticas. Entonces, la ciencia de datos, pues es un campo, ¿verdad?, que utiliza muchas áreas, en muchas áreas financieras. Seguramente en algún momento han recibido un correo electrónico que por tan solo $100 o $10 te puedes volver millonario. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible, porque el día de hoy hay motores de trading, hay algoritmos de trading que te permiten mandar ejecuciones de compra-venta, pero siempre yo le recomiendo que si en algún momento lo vayan a una plataforma que esté bien documentada y que esté aprobada pues por las instituciones financieras correspondientes del país de donde me estén viendo, ¿no? Yo en México, por ejemplo, uso varias plataformas que están avaladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el organismo que regula al sistema financiero como tal. Bueno, en la detección de fraudes, ¿verdad? De repente, pues con la ciencia de datos, como son tantos datos, imagínense, cientos de millones de datos, no sé si alguien, seguramente todos los que me están escuchando usamos Excel. A veces me dicen, es que el Excel ya para ciencia de datos pasó de moda. Yo realmente pues no diría que el Excel pasó de moda ni va a pasar de moda, siempre y cuando con el volumen de datos que estamos utilizando. No sé si alguien ha llevado hacia el final el Excel, pues se va a dar cuenta que pues ya no puedo yo tratar, por ejemplo, 1.010.000 datos. Ya no es posible tener 1.010.000 filas. Y si yo quiero tener más de 25.000 columnas, pues con Excel no nos va a dar. Entonces tenemos que usar otras herramientas para poder analizar la información. Pensemos en TikTok, pensemos en YouTube, pensemos en estas redes sociales que realmente pues tienen un grado masivo de datos. Bueno, más o menos en esta diapositiva van a estar viendo, estamos viendo pues cómo al día de hoy, bueno, en 2021, generalmente los datos se analizan anualmente por Estatista. Cada minuto hay 28,000 suscriptores en Netflix, 695,000 historias publicadas en Instagram, en LinkedIn, por ejemplo, 9,132 conexiones, y ahí lo están viendo ustedes. O sea, el mundo prácticamente florece de información minuto tras minuto y no son pequeños o pocos datos, son millones de datos. Para que tengan una idea, ¿no? En un minuto, ¿qué ocurre? Bueno, ahí están en todas estas redes sociales lo que está pasando en cada minuto en estadísticas de este sitio web. Facebook, 44 millones, por ejemplo. Netflix, pues 452,000 personas que están viendo un streaming en todo el mundo. En YouTube, etcétera, ¿no? Para que tengan una idea, en cada minuto, pues hacen transacciones en Amazon de aproximadamente $280,000 por minuto. Entonces, vean que acumula en tan solo una hora. Bueno, y ahí podemos nosotros mandarlo a cada país. Como hasta el día de hoy, ¿no? Le recomiendo incluso, pues hay instituciones como Suite, ¿no? Que nos manda todos los datos y la información. ¿Cómo estamos al día de hoy, a julio del 2022, en cuanto a la población a nivel mundial? Pues cerca de los 8,000 millones. Aquí aparecen billions, ¿no? Porque recuerden que en el sistema norteamericano, 1 billion equivale a 1,000 millones en el sistema decimal latinoamericano. Entonces, pero son 7,980 millones de habitantes los que había en julio del 2012, del 2022, perdón. Y más o menos de esa población, 57% pues ya viven en zonas urbanas. Hemos visto que prácticamente las zonas urbanas, las personas han migrado a las zonas urbanas y los países en todo el mundo, en particular en Latinoamérica, pues prácticamente pues, se concentran en varias capitales, ¿no? En México tenemos la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y en cada uno de esos países se concentra la gran mayoría de la población.
Por otro lado, tenemos por los usuarios que tienen celular, ¿no? Y nos damos cuenta que ya prácticamente 66 de cada 100 personas en el mundo, pues ya cuentan con un celular. No estamos hablando que realmente ya una parte muy importante de la población tiene un contacto directo con la tecnología. Por el otro lado, fíjense que 5,000 millones de personas, que equivale a 63 de cada 100 o 63,1% de la población mundial, tiene ya acceso a Internet. Es decir, la tecnología forma parte de nuestro día a día, desde que amanece hasta que anochece, todos los días, 365 días del año, y nosotros estamos mandando información. Cada vez que nosotros navegamos por Internet, le mandamos a Google información, qué página web me gusta, etcétera. Y todos esos son datos. Entonces, la ciencia de datos, hago una operación bancaria y esta operación bancaria pues sabe quién es, tiene mi cuenta electrónica, etcétera, etcétera. Y a nivel de actividad de las redes sociales, pues 4,700 miles de millones de personas, equivalente a un 59% de la población, tiene participación en las redes sociales. Entonces, básicamente, para que tenga una idea, pues cómo está el data ahí. Entonces, ¿qué nos revela la ciencia de datos como tal? Pues nos revela tendencias, nos genera información que puede utilizar para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, pues alguien se va a dar cuenta que a lo mejor pues tengo una corbata de color azul y eso ya es una información que estoy emitiendo. Si en este momento estuviera una compañía o alguien de una compañía que trabaja en el lado textil, pues ya sabe que uno de mis colores preferidos es el azul. Entonces siempre estamos hablando de información para que tomen decisiones y crean productos, incluso servicios más innovadores. Pese a que creemos o pese a que pensáramos que ya todo está realmente hecho, dada la tecnología, hay muchas áreas de oportunidad y muchas cosas nuevas por seguir creando. Entonces, vamos a reflexionar o sigamos reflexionando en torno a la información y a la gran cantidad de información que está. Este es el tiempo promedio que las personas duran navegando por Internet. Realmente, pues es casi una jornada laboral. Incluso estás trabajando y sigues conectado a Internet, te llega un correo, te llega un WhatsApp o te llega algo y lo notificas y te distraes a lo mejor 10 segundos. Y eso a veces para las compañías suele ser algo difícil, ¿no? De poder controlar. Y por eso es que en muchos trabajos las redes sociales no se pueden consultar, etcétera, pero no pueden quitarte tus redes, o te pueden cancelar el teléfono, pero tus redes de compañía que tú pagues, pues esas no te las pueden prohibir, ¿no? Entonces, hay esta parte de regulación y creo que ya después de la pandemia hemos aprendido a empezar a regular cuándo sí usar el celular, cuándo no, etcétera. Entonces, ese es el tiempo que usted está observando usando el Internet, mirando televisión 3 horas, en las redes sociales en promedio, la gente en promedio en el mundo invierte 2 horas y media, prácticamente 2 horas 29 minutos. La gente le gusta leer, ¿verdad? A través de pues, plataformas digitales, 2 horas lo hace en promedio. También ahí, pues gasta mucho tiempo incluso escuchando música y todo lo que alcanza a ver. Algo sorprendente, ¿no? La gente pues no ha desaparecido el radio, seguramente ustedes usan AM o FM cuando van a lo mejor en su automóvil, etcétera, pero ahora una tendencia muy importante es escuchar radio a través de la red, ¿no? A través del internet. Y entonces antes, hace, no sé, yo que tengo 50 años, antes uno escuchaba estaciones de otra parte del mundo con estaciones de radio de onda corta, ¿no? Que usa pues una frecuencia en alta atmósfera, pero ahora ya no es necesario prácticamente eso. Ahora a través de la red uno puede escuchar, pues aprender incluso idiomas o escuchar de cualquier parte del mundo. La gente, fíjense, algo bien interesante, ¿no? La gente o la gran mayoría de nosotros los usuarios no escuchamos podcast. O sea, el audio no lo escuchamos mucho, sin embargo, hay muchísimo material muy interesante y yo creo que tener parte de nuestra vida, y ahí hay información todo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto gasta en promedio una persona en jugar? Pues 1 hora con 11 minutos. ¿Cómo anda la composición en respecto al total de la población en el mundo? Pues si ustedes alcanzan a observar este mapa, en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, prácticamente 93 de cada 100 habitantes o incluso hasta hogares cuentan ya con una conexión a Internet, ¿no? En Centroamérica, incluyendo ahí México, incluso pues nuestra hermana Guatemala, 72. Y si ustedes alcanzan a observar realmente el cambio en la dispersión porcentual o en la expansión o la distribución porcentual, pues es demasiado alto en los países en vía de desarrollo, en los países emergentes también, y donde alcanzamos a ver incluso en África, aunque pareciera, pues hay diferentes África, ¿no? Dentro de este continente.
Alcanzamos a ver que un 68% en Sudáfrica pues tiene internet, pero al centro de África, ¿no? Estas partes, incluso se alcanza a ver, pues realmente, pues muy pocas personas tienen acceso a internet. En cuanto a la composición, como un 100% a nivel mundial, pues Norteamérica concentra casi a 7 de cada 100 usuarios o conexiones, ¿no? En el Internet. Y bueno, vemos ahí cómo Asia, ¿no? Prepondera en su participación muy importante, ¿no? En la zona de Japón, China, Corea, incluso ahí alcanzamos a ver a la India, que concentra prácticamente, pues casi el 50% de los usuarios de Internet, ¿no? De las conexiones ahí de manera global. Ahora, desde el punto de vista de género, hablo de ciencia de datos porque justamente estoy hablando de estos datos. Voy a pasar un poquito rápido, o perdón que vaya muy rápido en esta parte, pero lo que quiero es lograr el primer objetivo, que existen tantos datos todo el tiempo, ¿verdad? Y por lo regular, pues tenemos que segmentar cuando uno va a hacer estudios, incluso hasta a nivel financiero, pues hay que segmentar la edad de la población. Entonces vamos a ver que el segmento de la población en función de su género, pues tiene que ver con la forma y alcanzamos a ver que generalmente las mujeres, de 16 a 24 años, pues pasa en Internet que los hombres incluso, ¿no? Alcanzamos a verlo. Y las personas incluso de 55 a 64 años, bueno, ahí alcanzamos a ver la distribución de las edades, ¿no? Ahí lo alcanzan a ver. ¿Qué hace o por qué la gente navega en Internet? ¿Qué es lo principal que busca? Bueno, pues el número uno es busca información. Y cada vez que yo googleo esa información que Google está analizando en los datos, ¿verdad? Todo es ciencia de datos todo el tiempo. Cada vez que yo googleo sobre una banca o a nivel, incluso pido un balance general en el Internet a través de una plataforma, pues toda esa es información. Luego, una segunda razón por la que la gente navegamos es, pues queremos estar en contacto con nuestros familiares y nuestros amigos. Una tercera muy importante, pues es que queremos estar informados, ¿no? Y los eventos, seguramente todos los que estamos conectados, ya el día de hoy a lo mejor hasta revisamos de una manera muy rápida las noticias. De hecho, la ciencia de datos se ocupa en las editoriales, ¿no? Muchas de las noticias que ya escuchamos son robotizadas. Es decir, hay un texto, ese texto se analiza y automáticamente los periódicos publican. Y ahí está la ciencia de datos, ¿no? Es muy interesante. Videos, shows de televisión, películas, etc. Entonces, ustedes alcanzan a ver ahí en esta diapositiva, pues cómo incluso se conectan la gran mayoría de las personas y qué es lo que están buscando. Ya si al final, bueno, pues realmente hacer conexiones o jugar es lo que la gente no hace por el internet, ¿no? Bueno, si nos vamos con los gamers, de ese 31% que aparece de gamers, pues el 100% de ellos dedica incluso todo su tiempo a hacer. Bueno, ¿qué navegadores ocupamos? Y entonces, estamos creando esta conciencia de la cantidad masiva de datos que tenemos. Bueno, pues cada vez que yo navego en Chrome, de hecho, pues yo tengo ahorita navegado en Chrome, seguramente Google está viendo que estoy conectado seguramente a este Zoom, y que ocupé, ¿no? Vas a ver que ocupé pues una plataforma para diseñar mi presentación y Safari y cada uno de estos navegadores que nosotros ocupamos, pues tiene y vamos dejando una huella digital. Dentro de esta búsqueda, pues, ¿quién es el motor de búsqueda número uno? Bueno, pues es Google, ¿no? Después YouTube, la gente busca el clima, está buscador también You, y entonces ahí tenemos la gran mayoría de buscadores o de acciones que hacemos las personas cuando estamos navegando por Internet. ¿En qué idiomas? También esto es bien importante, ¿no? ¿En qué idiomas? Yo siempre les digo, cuando quieran buscar algo que no encuentran en español, búsquenlo en inglés, porque en inglés se concentra prácticamente el 61.7% de las cosas que se publican en el mundo, ¿no? Aun cuando estemos en otra parte como la India o China o Corea o incluso Brasil o Argentina, hay gente que publica, incluso muchos sitios web ya se trasladan y se traducen a el inglés. Entonces, si tú quieres encontrar o profundizar en algún tema, busca en inglés, ¿no? De hecho, pues prácticamente la presentación está en inglés, ¿no? Y está en inglés porque la ciencia de datos prácticamente, otro mensaje, pues los códigos cuando uno programa, ya sean los lenguajes de programación que vamos a ver, están en inglés. Entonces, el inglés debe ser un idioma que debemos dominar y debemos estar, pues, completamente muy conscientes de ello. Y bueno, ya lo estamos viendo aquí con los números. Bueno,
¿Para qué se utiliza la ciencia de datos, verdad? ¿Para qué lo utilizamos? Básicamente, puede haber algunos, la gran mayoría de autores coincide que estas son las 4 grandes áreas para hacer diagnósticos, es decir, a dónde va mi información, qué información necesito. Una vez que ya tengo la información que necesito, la describo. Y después, una vez que ya describí la información y hablando en términos, si quieren, ya estadísticos, un poco técnicos, pues la descripción tiene que ver con el promedio, la desviación estándar, la moda, el dato mínimo, el dato máximo, etcétera, ¿no? Un rango intercuartílico, los cuartiles, etcétera. Es describir mi información. Una vez que ya describí, pues entonces voy a tratar de predecir. ¿Qué voy a predecir? Bueno, pues entonces soy a lo mejor gerente de crédito en un banco y una persona me está solicitando un crédito. Ah, ok. ¿Qué necesito? Pues yo tengo su edad, tengo el trabajo, tengo su salario, tengo en dónde vive, tengo los datos que necesito para tratar de predecir el comportamiento. Y la pregunta que yo tengo que responderle como financiero es, ¿me va a pagar o no me va a pagar? Si me va a pagar, entonces yo apruebo, en este caso, el crédito. Y ahora es más fácil, ¿no? Porque ahora como los datos están disponibles ya de forma masiva, pues ahora lo que consiste es desarrollar modelos que te permitan predecir y que el modelo te diga si le prestas y que ese modelo que tú con el que predices que le prestas a una persona pensando en un crédito, te pague, ¿no? Y finalmente hacer un análisis prescriptivo, ¿no? Que tiene que ver con ir más allá. Ya fui más allá, una venta, ¿cómo hago para que este cliente que ya me pagó un crédito, que ya incluso me contrató una tarjeta de crédito, que ya me compró una plataforma a lo mejor para invertir, etcétera, entonces me siga, pues siga conmigo. Bueno, aquí están los usuarios que utilizan los servicios financieros, ¿no? Ya hablando un poquito más en el contexto de las finanzas, y vemos que, bueno, el promedio es un 29%, ¿no? Todavía el mundo a nivel financiero, pues no se vuelve todavía en algunos países o en el mundo algo que caracterice, ¿no? Todavía incluso, pues puede haber hasta un poco de desconfianza en las operaciones a través del mundo digital, pero cada vez esto va a tender a ser pues mayor, ¿no? En la medida que incluso la digitalización del activo financiero, del dinero que circula, sea ya completamente digital, pues en ese momento pues va a haber. Y el desarrollo también de la ciberseguridad, ¿no? También tiene mucho que ver que un problema que ha desatado también y que la ciencia de datos resuelve, como habíamos visto, esto es algunas circunstancias que nos permitan poder detectar fraudes, poder detectar e incluso pues hackeos, etcétera, que están muy de moda, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Bueno, ¿quiénes usan, verdad? ¿Quiénes usan pues los servicios financieros? Alcanzamos a observar que un poco más los hombres, pero realmente cuando uno analiza las estadísticas, uno se da cuenta que tanto los hombres como las mujeres, pues tienden a tener un uso igualitario en las redes, ¿no? Y en los servicios. Estamos viendo ahora algo que incluso vale mucho la pena resaltar, es la actividad que ha tenido el mundo con las finanzas descentralizadas o las famosas DeFi, ¿no? Las finanzas descentralizadas, a diferencia de una operación tradicional en el sistema financiero, no pasa por las manos de un Visa, por ejemplo, de un Mastercard, de un PayPal, de una empresa que concentra las operaciones. En el caso de las finanzas descentralizadas, pues son todos las personas que están inscritas, ¿no? En la parte del peer-to-peer, ¿no? Del par-to-par, del par a par, que forman parte de la conexión y son ellas las que dan fe o la legalidad o dan el visto bueno de esas operaciones que hacen a través de las finanzas descentralizadas. Y como pueden observar, pues las personas tienen una participación importante en las criptomonedas, ¿no? Yo en particular soy muy meticuloso con la inversión en criptomonedas. Sí lo hago, pero como no hay garantía, pues yo generalmente les recomiendo que no hagan operaciones pues muy importantes que puedan afectar su patrimonio, ¿no? Muy bien. Y aquí está la segmentación prácticamente de la edad. He insistido mucho en presentar estas gráficas porque cuando uno hace ciencia de datos, pues hay que segmentar, hay que ver el nivel de ingresos, hay que ver en dónde viven las personas, es decir, hay que analizar la información con mucho detalle porque esa información nos va a permitir tomar decisiones. Bueno, al día de hoy, ¿cómo está el uso? Bueno, ya lo habíamos visto en las redes sociales y bueno, ahí está, ¿no? Año con año los cambios que están surgiendo a través del tiempo, ¿no? En este caso de la navegación.
El social media, pues aquí están los números, ¿verdad? Es importante, incluso se alcanzan a ver ahora que es el mundial y que está a punto de comenzar el mundial. Es lógico que Medio Oriente, ¿no? Sobre todo Qatar, en este caso los Emiratos Árabes Unidos, pues prácticamente todo el mundo esté navegando en esos países por el evento, en este caso fortuito, del mundial, ¿no? De Qatar. Ahora, ¿por qué usa la gente prácticamente las redes sociales? El que quiero en este espacio es que vayan imaginando, vayamos imaginando toda la información que se tiene. Es decir, a ver, la red o Google o Safari o Firefox sabe quién es mi familia, ¿sí? Sabe quién es tu hermano, sabe quién es tu hermana, sabe prácticamente toda la información que nosotros cuando escribimos un WhatsApp, pues esa información pues nos pertenece a nosotros, digamos visualmente, ¿no? Pero se aloja todas en un servidor y entonces información prácticamente para qué lo ocupamos. Bueno, pues básicamente las redes sociales, pues para estar en contacto con nuestros amigos, ¿no? Algo que nos ha dejado la pandemia y algo que nos ha dejado la globalización es que ya no hay límites. Incluso esta misma presentación, yo estoy en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, y sin problema, pues está transmitiendo a más de 1000 kilómetros a distancia, ¿no? Entonces es algo bien interesante porque eso ha cerrado y entonces la brecha incluso de conocimiento, la brecha de la distancia entre incluso las propias amistades, incluso a parejas. Yo alguna vez conocí una pareja en donde él vivía en Inglaterra y ella vivía aquí en México y se veían 2 meses o 3 meses estaban juntos, luego cada quien hacía su vida. Entonces prácticamente hay una recomposición de todas esas estructuras. Bueno, ¿qué beneficios obtienen en este caso de la ciencia de datos, verdad? Bueno, básicamente pues hay que descubrir patrones desconocidos para transformarlos, ¿no? Y por ahí puedo contar una anécdota muy sencilla. Alguna vez alguna chica empezó a googlear inconscientemente incluso por sitios web donde había mamelucos y cosas para bebé, y su inconsciente le llevó a revelar a que incluso la tienda donde estaba buscando le mandara pues este tipo de información y no estarán para creerlo, ¿no? Pero la chica pues estaba embarazada, ¿no? Entonces, ¿cómo hasta el navegar por internet nos atrapa hasta nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, también, pues algo muy importante en la ciencia de datos, pues es que innovar con nuevos productos, es decir, tengo que hacer una lectura de en dónde navegan las personas, qué es lo que hace, qué es lo que gusta, qué es lo que está buscando y qué está googleando, y si no está en el mercado, pues entonces yo se lo ofrezco, ¿verdad? Y algo bien importante, ¿no? Que nos ha hecho incluso ahora con la pandemia, la optimización en tiempo real, ya queremos estar en tiempo real, queremos incluso, se podrá disminuir el tiempo de entrega, por ejemplo, cuando compramos algo en los sitios web como Amazon o Mercado Libre, pues lo ideal que llegara por hora, ¿no? Y esa es la idea. En los Estados Unidos incluso, pues, no sé si ya están funcionando ya los drones, pero ya con drones a ciertas circunstancias ya te puede llegar incluso en un par de horas las cosas que tú compras, ¿no? Y hacia allá vamos, seguramente. Bueno, hablando un poco más de técnica de la ciencia de datos en el sector financiero, pues, ¿cuáles son los procesos? Es decir, ¿cómo se da este procedimiento? Y hablamos del ejercicio de la ciencia de datos, porque prácticamente, pues, esa es la intención que ustedes lo conozcan. Primero, obtenemos los datos. Una vez que los obtengo los datos, ¿de dónde los obtengo? Pues de una cámara de televisión, de un navegador, los obtengo incluso de mi propio celular, de mi tableta, de mi aparato inteligente, ¿no? Del Internet de las cosas. Ahí están los datos. Entonces, una vez que yo tengo los datos, hay que depurarlos. De hecho, en ciencia de datos muchísimo tiempo en depurar los datos, incluso muchas veces hasta un 70-80% de nuestro tiempo es depurar datos. Ya lo demás, las estadísticas o incluso las cosas complejas, matemáticas, se hacen muy fáciles, pero una de las cosas o el trabajo más significativo del científico de datos es la depuración de los datos. Una vez que ya limpié yo mi base de datos y me quedó perfectamente bien, entonces los exploro. Con esa exploración empiezo a hacer lecturas, les hago una clasificación y con esa clasificación empiezo a hacer modelos para que con esos modelos yo pueda interpretar resultados, ¿no? Detrás de ese correo electrónico que reciben en su portal de Netflix o de muchísimas empresas, pues ahí está están los datos y hay una interpretación. Fíjense, bueno, vamos a ver en la Big Data incluso se ocupa algo que se llama las 3 Vs, que tiene que ver con volumen, velocidad y variedad. Y entonces ahí nos podemos concentrar. Yo estoy haciendo como que flashes, ¿no? Para que ustedes vayan tomando nota. Esta presentación se les va a compartir también. Y entonces para que ustedes vayan viendo, pues, qué características tengo.
Algo también importante es la lectura de los datos. Seguramente ustedes han escuchado, ¿no? El hackeo que se hizo apenas hace, pues, bueno, antes de un mes, que se hackearon 6 terabytes. Pero oye, ¿y cómo se mide el almacenamiento de los datos? Bueno, pues este disco duro donde estoy transmitiendo en la computadora tiene 1 terabyte. O sea, que es muy poquito. Cuando llego a los 1000 terabytes ya es imposible. ¿Existe eso? Claro que sí. Después nos vamos a los petabytes. Y ya en los años, a principios del siglo XXI, ya pues los terabytes se convirtieron en petabytes. Por ahí del 2010 ya se volvieron exabytes. ¿Y cómo estamos al día de hoy? Prácticamente estamos en los zettabytes, ¿no? Aquí les agrego estas unidades de almacenamiento para que tengan idea hacia dónde vamos. Y es por eso que cuando uno compra un disco duro, los discos duros van cayendo incluso de precio, ¿no? Y allí está la data todo el tiempo almacenada. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia el 2024. Vean, ya estamos hablando de zettabytes. ¿Qué era un zettabyte? Era 1000 petabytes, ¿no? Es decir, pues casi 1000 millones de megabytes, ¿no? O sea, es algo exorbitante. Y alcanzan a ver en el año 2010 cómo apenas había 2 exabytes. Para el 2024 esperamos tener 149 exabytes. Es decir, se está multiplicando casi por 100 la velocidad de acumulación de la información. Entonces, por esa razón, es importante que nosotros al final, pues nos llevemos de esta reflexión, nos llevemos esta parte de yo quiero aprender ciencia de datos, y obviamente pues un financiero con mayor razón, ¿no? Algo que ha cambiado también, pues son los códigos QR, ¿no? Eso ha reformado al código tradicional de barras, aunque se sigue utilizando, el código QR se volvió muy famoso. Bueno, ¿qué aplicaciones tenemos en la ciencia de datos? Bueno, ya habíamos visto, yo analizo riesgos. En el momento que una persona deja de pagarme, por ejemplo, un crédito o deja de navegar en algún sitio o alguien que me devuelve incluso algo que compró, pues ya me está dando una señal de que algo está pasando, ¿no? Los riesgos, pues obviamente en la medida que las cosas se vuelven más financieros, riesgos legales, riesgos de crédito, riesgos operativos. Hay toda una gama infinita de los riesgos posibles. Bueno, pues la ciencia de datos nos ayuda a atrapar esos datos. Ya vimos cómo el proceso, ¿verdad? Revisarlos, modelarlos para tomar decisiones y sobre todo para prevenir, ¿no? Ya incluso se vislumbra que los algoritmos ya a nivel mundial, pues incluso los propios algoritmos nos den señales. Incluso universidades importantes como el MIT, ¿no? Hace ya inteligencia artificial para los gobiernos, ¿no? O sea, ya que prácticamente la data que está generando el gobierno a nivel mundial o a nivel país se está analizando para que sea la misma inteligencia artificial la que le diga, pues ahora tienes que aplicar esta subida de tasas de interés o ahora tienes que aplicar esta situación, etcétera. ¿Se va a acabar entonces el trabajo, Eric? No, al contrario, ¿no? A pesar de que va a haber todo robotizado y la inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida, pues vamos a revisar que las computadoras estén haciendo las cosas de forma correcta, ¿no? Entonces, algo bien importante, ¿no? La análisis de tiempo real, si tuviéramos a la mano y si hiciera o estuviera haciendo un trending topic, por ejemplo, en cuestión a la conferencia o a este espacio de Trend Lab, entonces, pues yo analizo en tiempo real y entonces si quiero resolver en tiempo real, pues alguien a lo mejor me llama, me manda un mensajito a mí celular me dice, oye, Eric, estás muy aburrido, oye, pues entonces a lo mejor, y entonces modificamos en tiempo real la situación y entonces hacemos varios escenarios. Vean lo interesante que uno se puede hacer con ciencia de datos. Analizar al consumidor es fundamental, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, su edad, incluso su origen, su grado de estudio, su nivel de ingresos, en dónde trabaja, con quién se junta, con quién tiene conexiones a través de las redes sociales. Y todas esas son señales que el científico de datos tiene que ir tomando para tomar decisiones, sobre todo, ¿no? La gestión de datos de los clientes. Es algo bien interesante, incluso algo que, pues si alguien me está escuchando, algo que yo todavía siento que nos hace mucha falta a los científicos de datos es la atención postventa, ¿no? Es decir, ya compraste tú a lo mejor un coche, ya a lo mejor te inscribiste en una universidad y el seguimiento tenemos que seguirlo dando, ¿no? Y la ciencia de datos tiene que ayudarnos a personalizar y a dar un seguimiento incluso hasta robotizado, ¿no? Y si no robotizado, pues también incluso personal. La detección de fraudes financieros y algo que está muy de moda, que es hacer el trading algorítmico. Y bueno, por espacio de tiempo, pero el trading algorítmico básicamente, ¿no? Incluso muchos dicen que la inteligencia artificial es solamente ciclos, ¿no? El sí y el if, ¿no? Si pasa esto, entonces lo otro.
Alexa o cualquier otra bocina, pues prácticamente así. Y realmente así es, ¿no? Hay que hacer prácticamente código y hay que decir al código, mira, si pasa esto, entonces resulta que haces lo siguiente, ¿no? Y básicamente eso. Bueno, ¿cuáles son las principales técnicas de la ciencia de datos? Bueno, clasificar la información. Y si hablamos de cosas más técnicas, pues ahí sería aprender estadística, métodos multivariados, por ejemplo, ¿no? El análisis de regresión. Espero que no sea algo que seguramente estamos familiarizados y hacer clústeres en función de pues, ciertas características, ¿no? A ver, a las personas que les gusta el fútbol, a las personas que les gusta el consumo, usar tarjeta de crédito, a las personas que les gusta hacer transacciones con su celular. Y entonces, en función de todo eso, pues yo voy generando estas herramientas para tomar decisiones. ¿Qué tecnología ocupa la ciencia de datos, verdad? ¿Ahí qué tecnología ocupa? Bueno, inteligencia artificial, computación en la nube, que eso está muy, incluso esa tendencia no la podemos evitar, ¿no? Todavía hay un poquito, yo ocupo incluso a veces, yo que soy profesor, ocupo ya Excel colaborativo y muchos a veces nos hacemos renuentes porque se requiere cierto dominio de enlazar tus cuentas, de subir y descargar, pero creo que a poco la nube lo que nos muestra o lo que nos está dando la nube es prácticamente no consumir los recursos que uno tiene en una computadora, ¿no? Que si no sea los propios servidores que consuman los recursos, ¿no? Que a lo mejor tú puedes ocupar en tu computadora para otra cosa. El Internet de las cosas, fundamental, ¿no? El Internet de las cosas nos permite, pues, estar conectados con todos nuestros aparatos, un refrigerador, una lavadora, una bocina inteligente, un interruptor, la domótica, incluso yo recuerdo que hace como 20 años, como 15 años que yo quería hacer automatizada mi casa, era demasiado caro la inversión. Al día de hoy prácticamente con menos de 5,000 pesos mexicanos, puedes hacer mucha domótica en casa, ¿no? Hacer muchas cosas, Internet de cosas. Y la computación cuántica, ¿no? Que hablando en términos cuánticos, la esencia es la optimización y la reducción del tiempo y operaciones por una computadora, ¿no? El paradigma cuántico realmente va a modificar, yo creo que en este ciclo, muchísimas cosas y seguramente nos va a dar unas herramientas maravillosas. Bueno, viene la pregunta obligada para ir cerrando ya este espacio. Oye, Eric, ¿necesito programar? La respuesta es sí, sí necesitas programar. En la medida que quieras involucrarte y profundizarte en la ciencia de datos, sí necesitas programar. Oye, ¿y cuáles son los lenguajes más solicitados en la ciencia de datos? Ahí van los tips, ¿no? Primero, Python, R, SQL, Java, Julia, Scala, C y C++, JavaScript, Swift, Go, MATLAB, SAS. Oye, eso parece un trabalenguas, Eric. ¿Y a poco tú sabes programar en los 11? Pues no, a lo mejor no soy un programador profesional, pero sí debemos de saber qué lenguaje te sirve para qué, ¿no? Por ejemplo, R, ahorita lo vamos a ver, R es un lenguaje que ahorita se está ocupando mucho en las empresas porque te permite analizar la información de forma gratuita. Como estos lenguajes, la gran mayoría son gratuitos, son de open source, entonces las empresas siempre están buscando optimizar los presupuestos. Y entonces si tú vas a comprar un software que cuesta, no sé, al año 1,000,000 de pesos mexicanos o $1,000,000, pero R te puede dar algo muy similar invirtiendo cero o a lo mejor invertir solamente $1,000, pues por eso es que ahora se está demandando mucho esas habilidades en las personas que hacen ciencia de datos, porque en la medida que tú ocupes la gran mayoría, bueno, MATLAB en particular no es gratuito, ¿no? Es de pago. Y aquí ustedes van a alcanzar, TIOBE es un índice que se ocupa mucho en el mundo de la programación para ver las tendencias del uso de la programación en el mundo. O sea, ya alcanzamos a ver pues estos lenguajes que les acabo de compartir y su uso. Y esta línea que aparece aquí en color azul es Python, ¿no? Y Python prácticamente se ha vuelto muy preponderante y muy bien usado, está orientado a objetos y realmente se pueden hacer muchísimas cosas con Python. Y bueno, ahí está, ¿no? Es el número 1, incluso según el índice de TIOBE. Es el más solicitado. Incluso hay una correlación entre el salario que uno puede recibir con los lenguajes de programación. Oye, entonces, aprendiendo a programar, ¿puedo mejorar mis competencias y puedo mejorar mi salario? La respuesta es sí. El día de hoy, como algo que yo les decía que voy a hacer en la conclusión, programar ya no es un evento solamente para alguien que estudia informática.
La ciencia de datos es para cualquier persona que uno quiere incluso desarrollarse, pues para analizar la información. Ya platicamos que hay tantísima información. Entonces Python, bueno, ahí está, ¿no? Es un lenguaje que nos puede servir para hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, es hacer una página web, podemos desarrollar videojuegos. En particular, la ciencia de datos, no solamente se aplica a la ciencia de datos, sino es un lenguaje de programación con bastante aplicación. Y R, este es uno, en ciencia de datos es un lenguaje muy solicitado, sobre todo aquí en México, que nos permite, además, este lenguaje de programación nace por una necesidad de incluso de dos profesores, ¿no? Con la finalidad de poner prácticamente pues instrucciones y herramientas para que los estudiantes no tuvieran que pagar una licencia cara para un software estadístico. Entonces, R tiene una carga muy estadística. Entonces, si alguien ocupa muchas estadísticas, R es una gran opción. Luego tenemos SQL, algo fundamental, ¿no? SQL pues tiene que ver con la base de datos. O sea, es como programa y cómo administro una base de datos. Es importantísimo en ciencia de datos, tenemos datos. Imagínense que pues tenemos los 6,000 millones de usuarios incluso de Facebook, pues ¿cómo los administro? Pues con una base de datos. SQL lo puede hacer, pues sí se puede administrar base de datos y tengo que usar un programa, un software que me permita analizar pues, de forma masiva esos datos. Entonces, es importante. Y las bases de datos me permiten incluso administrar las bases de datos, cambiarla. Imagínense que yo quiero ver a todos los Garcías, todas las personas Garcías que viven a lo mejor, en Brasil, ¿no? Y entonces, pues yo le doy a los Garcías que viven en Brasil. En un cuarto lugar, Java. Sí, tenemos a Java, un cuarto lugar, y Java seguramente pues lo tenemos muy claro, ¿no? Lo tenemos ahí. Julia es otro lenguaje que va tomando cada vez más fuerza, es un lenguaje muy joven, pero va tomando más fuerza en la medida, sobre todo en la industria financiera. Entonces ya llevamos dos, tanto R como Julia son demandados mucho en la industria financiera. Scala, pues otro más también es común, incluso en particular usa una máquina virtual, que es otro tema, ¿no? Que es muy interesante, que tiene que ver con la facilidad y el manejo de las bases de datos grandísimas. Y C y C++, ¿no? Que este lenguaje también, pues ya tiene décadas, ¿no? Que se ocupa y sigue siendo muy versátil y diseñado y utilizado. JavaScript también, que nos permite incluso estar a la cabeza, ¿no? Generalmente, que es lo que se prefiere muchas veces. Swift, ¿no? Que es este lenguaje, a diferencia de Python y R, en particular, si alguien quiere diseñar aplicaciones para, para sus celulares, Swift es una excelente opción. Finalmente, Go, este lenguaje de programación que lanzó Google en el año 2009 y que obviamente, ¿no? Pues Google, pues desea, y una de las habilidades, alguien quiere trabajar en Google en algún momento, pues saber Go y dominar Go, pues es una herramienta. Además, Google es una comunidad muy abierta, tiene muchísimos incluso cursos gratuitos para nosotros, ¿no? MATLAB, esta es una herramienta muy especializada, sobre todo para la parte de modelación matemática, pero también y es de paga, ¿no? Por lo regular, pero es una herramienta muy poderosa, ¿no? Una herramienta muy poderosa que nos permite incluso con su interfaz. Yo puedo incluso usar una interfaz muy fácil, pero también puedo programar en el lenguaje. Y finalmente, el mundo financiero, en algunos sectores, pues SAS, que es un sistema de análisis estadístico que también hay que programar, junto con incluso Stata, ¿no? Que no lo mencioné porque es un software de estadística, pero SAS comienza a posicionarse dentro de las empresas, sobre todo en gobierno y en las empresas grandes de consultoría, esta parte, ¿no? Bueno, ¿qué podemos concluir para ir cerrando? La conclusión es la siguiente, ¿no? La ciencia de datos ha llegado para quedarse y no se irá, ¿no? Entonces, yo los invito a que formen parte de sus competencias universales, ¿no? Es una competencia universal. Y desde mi punto de vista, los países, sobre todo Asia, ya vimos Asia, bueno, Asia ya incorpora desde preescolar, incluso en la primaria, la programación, ¿no? Entonces, si queremos hacer o queremos tener una ventaja competitiva con respecto al mundo, tenemos que ya incorporar lo más pronto posible en todos los niveles educativos la programación, ¿no? Una programación incluso sesgada. Si estoy en la parte financiera, bueno, ¿cómo ocupo R en la parte financiera? ¿Cómo ocupo SAS en la parte financiera? ¿Cómo ocupo Python en la parte financiera? Entre más lenguajes o más paradigmas dominemos, pues es mucho mejor. Finalmente,
Yo lo único que pudiera decir es que no necesitamos ser informáticos completamente, ¿no? Se van a sorprender que muchos científicos de datos muy competentes, pues no son programadores, ¿no? Obviamente hay físicos, hay matemáticos, las personas que han llevado durante su formación programación, pues obviamente, pues tienen una ventaja, ¿no? Y nos dan un pasito adelante. En mi caso, pues yo me estoy convirtiendo en programador profesional, estoy en ese intento, no en ese lapso, pero no me desespero. Yo sé que en 3 años más voy a ser programador profesional, entonces, pero ahora ya entiendo códigos y ahora se hace algunas cosas, pero ya como programador profesional seguramente hay que tener paciencia sobre todo, ¿no? ¿Qué necesitamos? La actitud de comenzar, ¿verdad? De una manera fácil. Incluso yo los invito a que busquen y googleen, por ejemplo, RStudio Cloud y le pongan en ese y hagan una cuenta y pongan el famoso print, ¿no? Entre comillas, yo deseo y quiero programar y entonces que empecemos nosotros a decirnos a nosotros mismos, quiero ser un programador y creo que, pues en esa parte. Y algo bien importante, nunca hay que dejar de aprender un lenguaje de programación, código o algo nuevo cada día de tu vida. Bueno, pues espero que se haya logrado los objetivos de este Trend Lab y que ustedes se lleven a casa dos cosas. Una, no podemos evitar el consumo excesivo de datos que hay en el mundo. Dos, pues que la programación y conocer un lenguaje de programación nos va a permitir estar preparados para enfrentar a los grandes cambios que van a hacer ya y que está haciendo la inteligencia artificial. Pues muchas gracias por haber compartido su valioso tiempo y entonces, pues comenzamos con la parte dejo aquí mis datos, mi correo electrónico y comenzamos con algunas preguntas y respuestas que pueda tener el público. Muchísimas gracias y espero les haya gustado. Muchísimas gracias, doctor Torres, por este tema. Seguramente yo y todos los demás hemos aprendido mucho acerca de la ciencia de datos y el impacto que puede tener en el sector financiero y a nivel organizacional. Tenemos unos minutos, así que aprovechamos a resolver unas consultas. Tenemos varias interesantes aquí en el espacio. Voy con la primera. ¿Hasta qué punto puede la ciencia de datos invadir la privacidad del ser humano? Debemos ser informados que se están utilizando nuestros datos o prácticamente al ser parte de esta red, estamos aceptando que cualquiera de nuestros datos pueden ser almacenados y utilizados. Muchas gracias, Ileana. Voy a responder rápido a tu pregunta. Ya esa pregunta incluso, ya no tiene espacio. Desde que nosotros tenemos un celular, ya no hay manera de poder ser dueños de nuestra información. De hecho, cuando tú te das de alta en las redes sociales, si alguien ha leído las letras chiquitas de Facebook, tú le estás dando incluso a Facebook el derecho le estás compartiendo incluso la data y los privilegios legales de esa información. Entonces, vean lo interesante que es. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con el uso de la información y con esa parte que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Y bueno, protege mucho tu información. Generalmente cuando utilices ya sea WhatsApp o correo electrónico, la información sensible, pues no la ocupes, ¿no? O sea, bórrala inmediatamente para que no se quede ahí en la memoria. Pero de eso se trata, ¿no? No nos gana más la tecnología que las regulaciones que podemos dar con la información. Espero haberte contestado la pregunta. Gracias, doctor. Voy con la Sí, siguiente. Desde su sí. experiencia, ¿cuáles son los dilemas éticos y de confidencialidad asociados al uso de datos en el sector financiero? Lo que va a pasar y sigue pasando es, primero, el robo de identidad, ¿no? El hecho que alguien llegue a una institución y diga, yo me llamo Geraldo Torres Flores y que diga, o que vaya a una institución financiera, bancaria, y que le metan gol al propio banco. Yo creo que eso es lo más delicado. Entonces, yo lo que le recomiendo es notifiquen, cuando ustedes hagan operaciones, pídanle ustedes a su banco de preferencia que le notifique cualquier movimiento. Yo lo que hago en particular es que, por ejemplo, ahora ya con las plataformas, yo bloqueo y controlo mis gastos de mi tarjeta de crédito. Entonces, si alguien me quiere meter gol o hackear y quiere vaciarme mis cuentas, no lo puede hacer porque yo tengo un control total a través de las mismas plataformas. Y cuando estén haciendo alguna operación financiera a través de su propia computadora o del celular, entonces, y vean cosas raras, no lo hagan. Inmediatamente bloqueen y compren, si hacen operaciones financieras en un teléfono celular, compren una licencia de antivirus, por favor. Y además, aquí se aplica, ¿no? Entre mejor es el antivirus, más protegidos van a estar ustedes. Y ya si de plano usan, pues hay que poner un firewall, ¿no? Pero, pues eso es lo que yo creo que
Perfecto, gracias. Voy con otra, doctor. En Sí. Centroamérica, dadas las condiciones y bajos niveles de uso de datos o especialistas en uso de datos, ¿cómo podríamos o cómo podemos incentivar la ciencia de datos? Muchas gracias, Paola. Pues primero, empieza por ti, ¿verdad? Si tú estás viendo esta, entonces mándame un correo electrónico y dime, oye, Eric, ¿qué necesito? Hay cursos, googlea, o sea, siempre traten ustedes de hacerlo. Muchas veces pasa y pasa en todos los países. El gobierno no va a hacer las cosas que tú puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Entonces, no hay que esperar a que el gobierno implante los planes educativos a los niños. Si tienes hijos, mételos a, por ejemplo, a una escuela de programación, ¿no? Busca que ellos, si van a perder el tiempo jugando, que diseñen sus propios juegos, o sea, que cambien un poquito el chip para que vayan desarrollando esas habilidades para que cuando lleguen a nuestra edad, prácticamente eso lo haga. Entonces, mi recomendación es pon acción. Busca, ya te di los datos, esta presentación se la vamos a compartir, R, Python, SAS, y todos los lenguajes de programación Per- que les conté. Es cuestión de googlear y empieza en principiantes. O así googleé, ¿no? Quiero aprender R desde cero. Y van a encontrar muchas cosas en YouTube, van a encontrar muchas cosas en el sitio web. Entonces aquí la cuestión es, empiecen a poner acción y no tengan miedo a ser programadores, ¿no? Y a tratar de abordar. Y en Excel, pues usen tablas dinámicas, usen incluso un poquito de macros. Yo creo que un buen camino para comenzar es usando primero el Excel, ¿no? Y empezando a programar un poco en Excel para dar el siguiente paso. Muy bien. Espero haber gra- respondido a la pregunta. Sí, Gracias, doctor. Voy sí. con la consulta que envía Diego Rodríguez. ¿Es necesario formarse primero en estadística para ser científico de datos? Esa es una excelente pregunta. Puedes hacerla a la par. La respuesta profunda es si quieres llegar a las ligas mayores de la ciencia de datos, sí, porque usan todos los modelos estadísticos. Sobre todo eso que mencioné, clasificar datos, que es estadística multivariada, regresión, ¿no? Regresión lineal, regresión simple, regresión logística, es decir, toda la gama de regresiones posibles. Y nunca hay que terminar de aprender estadística, ¿no? De hecho, yo tengo una especialidad en estadística, etcétera. Y todo el tiempo hay que estar aprendiendo. Sí es una condición fundamental. Pero ojo, ojo. Acuérdense que habíamos dicho que la ciencia de datos es de trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, ¿no? O sea, si a lo mejor tú eres un programador y a lo mejor en estadística no eres, a lo mejor no tienes una competencia, pues apoyas de una persona que sí la tenga y entonces comparten en este caso ese espacio y juntos pueden sacar cosas bien interesantes. Pero si tú quieres hacer ciencia de datos por tu cuenta, sí valdrá la pena y sí es una condición fundamental tener una excelente formación estadística. Muy bien, espero haber Excelente, respondido la pregunta. Sí, excelente. Muchísimas gracias, sí. doctor, por este espacio, por este TrenLab. ¿Algún mensaje que desee compartir con nuestra audiencia para cerrar este espacio? Claro que sí, con mucho gusto. Pues ahí están. Hay un exceso masivo de datos en el mundo. Hay una gran necesidad, como ya lo decían en Centroamérica, de científicos de datos. Entonces, si ustedes quieren cruzar esa parte e incluso ser vigentes en los próximos 30, 40 años, den el primer paso aprendiendo a programar en cualquiera de los lenguajes que incluso en Python pueden comenzar con Python, que es el más solicitado, y R son los más solicitados en el mundo financiero. Y entonces esa sería, ¿no? Comiencen a programar, no le tengan miedo, no se desesperen. A veces una coma o unas comillas o un simple paréntesis te puede costar 1500 líneas de código, pero es cuestión de tener paciencia y encontrarle ese gusto, ¿no? Porque muchas veces pues decimos, es que yo tengo que ser ingeniero en sistemas, para tener la inquietud, basta con tener las ganas y el tiempo de quererlo hacer y siempre traten de aprender. No, la invitación es, si ustedes quieren estar vigentes en los próximos 30 o 40 años, aprendan inteligencia artificial, ciencia de datos, todo lo que puedan sobre el mundo moderno de la programación. Buenísimo, muchísimas gracias nuevamente, Sí, doctor, a todos también por su conexión. Les recordamos que podrán contar con este contenido y más temas en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como S School of Management. También les recordamos que este y otros temas de tendencias se imparten en S School of Management en nuestros distintos programas de licenciatura y maestrías. En este caso especial, la maestría en finanzas empresariales, avalada por Franklin University en Estados Unidos, y además con opción a especialización en Data Science por la Universidad TecMilenio y en programas de formación continua para desarrollar su conocimiento en liderazgo financiero y analítica de datos.
Si es de su interés, con gusto podemos asesorarles en el mejor programa ejecutivo para ustedes y su empresa. Con esto me despido, les deseamos un excelente jueves y hasta la próxima. Muchas gracias. Que tengan un excelente día a todos. Feliz día. Igualmente.